Tenemos placas para analizar lo que pasó ayer, ¿eh? Si te parece, las vamos a ir pasando y vamos a ir viendo distrito por distrito qué es lo que pasó, ¿sí? No? Arrancamos con la placa de qué pasó con los diputados de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ahí vemos la clara victoria de Sergio Berman con 2 puntos encima de Elisa Carrió y bastante lejos, con 11 puntos de distancia, Juan Cabandier. Bueno, que ahí está el análisis sobre cuánto le afectó o no la difusión del video, ¿no? Según estos resultados, bueno, el PRO sigue teniendo el liderazgo en la ciudad de Buenos Aires, pero vemos también el realzamiento o el reingreso de la figura de Lilita Carrió. Bueno, con estos números eran 13 que renovaban en la ciudad de Buenos Aires, son 5 para los 2 primeros, 3 para el Frente para Victoria, la izquierda queda fuera, que era uno de los debates que estaba planteado. Yo creo que a Cabandier mucho no le afectó el efecto del video conocido, porque finalmente 22 puntos era lo que el Frente para Victoria iba a sacar. Filmus creo que estuvo un poquito por arriba, pero el punto es que este es como bien decía, es un resultado bastante predecible. Carrió en algunas encuestas estaba por encima de Bergman, en otras por debajo. Finalmente terminó así. Para Carrió esto fue un resultado tal vez un poco frustrante, ¿no? Ella pretendía probablemente salir primera y que eso la catapultase al 2015, que era lo que ella ya había planteado, ¿no? Vamos a ir a senadores de la ciudad de Buenos Aires, si te parece, que recién hablabas de Filmus, y vamos a ver cómo quedaron los resultados, ¿eh? Ahí sí, con una enorme diferencia, picó en punta Gabriela Michetti, Pino Solanas con el 27,69 y veíamos el 23 de Daniel Filmus, que también se sostiene un poco lo que había obtenido en las PASO, ¿no? Sí, ahí evidentemente hubo un corte de boleta a favor de Filmus en contra de la lista de diputados. Solanas salió bastante indemne de la carta de Ahmadinejad, no fue bastante escandaloso eso para él. Y bueno, Michetti con el C39,25 fue lo que le permite a Macri soñar con una nacionalización, que no fue tan abierta por el interior del país, porque finalmente no tuvo tan buenos resultados el PRO a nivel nacional, pero bueno, la plataforma del distrito fuerte le permite a Macri pensar que podía ser bueno. Ahora, ¿se corra o no se corra de los títulos de los diarios o de el Frente? Gabriela Michetti, siempre que hay una elección, es la que salva al PRO, o sea, es la figura, además de Macri, ¿no? Es la segunda figura más votada del PRO. La única, porque sí, cuando el PRO fue sin ellos dos, en aquella elección con Melconian Pinedo, salió cuarto, con 14% de los votos. Solanas y Michetti ya se habían medido en una elección del año 2009 de diputados nacionales, y la distancia había sido muy corta, habían sacado 4 puntos, esta vez Michetti le sacó 12 puntos a Solanas, por lo tanto me parece que ella queda bien posicionada como la candidata a suceder a Macri en la jefatura de gobierno, ¿no? Y ahora vamos a ver dentro de un ratito qué puede pasar también con el PRO en la provincia, que es como la gran cuenta pendiente, ¿no? Se está hablando de la actual vicejefa de gobierno, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires con los que ya tienen su capital político. Sergio Massa, ya saben, 43,92. Insaurralde, 10 puntos abajo, 11 puntos abajo con 32. Margarita Stolbizer, que ella tenía un poco más expectativa, ¿no? Sobre un 18-20%, sacó finalmente un 11,8%. Y Francisco de Narváez, la mitad de lo que había obtenido en las PASO, que fue uno de los, o es uno de los más golpeados, ¿no? En tanto fuerza de oposición de la provincia de Buenos Aires. Esta fue sin duda la elección más interesante de las de ayer. La distancia que saca Massa respecto a Insaurralde tuvo mucho que ver, como bien decías, con la merma de voto de Narváez. Recordemos que estos resultados son siempre diferentes como fueron computados que en las PASO. En las PASO se computa por ley todo, en el porcentaje todo el voto total, o sea que el voto en blanco está ponderado, acá no está contabilizado, por lo tanto todos suben en su porcentual. Por lo tanto lo que obtiene Insaurralde es básicamente con los mismos votos, más porcentaje como resultado de esto. Un poquito más ganó Insaurralde. Ahora, la diferencia de Massa creo que es lo más importante, y una diferencia también importante con las PASO es que Massa acá ganó en toda la provincia. En las PASO había ganado en la primera sección electoral, muy importante, había sacado su colchón ahí, y también en las secciones del norte de la provincia. Ahora vamos a ver un mapa del conurbano. Pero en este esquema de oposición, ¿sí? ¿Qué pensás que debería hacer Massa para poder capitalizar esta posibilidad de generar una oposición que pese dentro del Congreso? Digo, de cooptar al
pejotismo descontento, ¿no?, con el kirchnerismo, lo que también podría haber hecho en su momento de Narváez y que evidentemente no logró solidificarlo, ¿no? Le va a costar mucho hacer eso. Si sumáramos, hoy va a haber varios bloques peronistas disidentes, si es que Massa le cabe ese mote, porque probablemente haya que cambiarlo en poco tiempo, porque ya Massa pasa a ser otra cosa, Sí. creo, ¿no? Pero si sumáramos el Frente Renovador más el Frente Peronista más los cordobeses, todo eso junto en el mejor de los casos va a dar 20 y algo %. O sea, con eso no se puede hacer nada realmente relevante en el Congreso. Además no va a haber como en 2009 un grupo A, porque hoy la oposición está en otra frecuencia y además el kirchnerismo ya tiene mayoría absoluta con lo que logró ayer. Por lo tanto, el Congreso no es un escenario para que Massa se destaque. Creo que lo que va a hacer Massa, y ya va a empezar a hacerlo muy pronto, y lo empezó a hacer inclusive el día del discurso ayer, es construir un partido nuevo. Y eso, digamos, lo va a hacer en forma etápica como para mantener la expectativa puesta. Eso más la posibilidad que se adelante un poco el debate por las presidenciales, porque finalmente estamos mucho pensando en 2015, posiblemente sea la estrategia de Massa por los próximos años. O sea, como un partido nuevo nacional. Exacto, ¿no? Él dice en el discurso de ayer, salimos a la provincia con los intendentes, ahora nos toca salir del país. Y me parece que lo que va a hacer es eso, ¿no? De a poco va a ir sumando aliados, recorriendo el país. Creo También que esa es la mencionó en su discurso ayer a Reutemann, bueno, a Labaña, esa posibilidad es la que le podría hacer traccionar, porque ahí en la Cámara de Diputados negociar y hacer alianzas, bueno, cada uno tiene su propio poder y no se lo va a entregar a un bloque para que crezca un candidato. Hay muchas más otras pretensiones presidenciales, ¿no?, dentro del país, por esa razón. Sin duda. Además, la Cámara tuvo renovación parcial, 50%, y Massa es de un solo distrito. Por lo tanto, aún con simbólicamente lo fuerte que fue lo de ayer, es un bloque chico lo que le queda a Massa relativamente. El Frente para la Victoria va a manejar los diputados de cada 2 años, no hay problema en eso. Vamos a ver qué pasó en el conurbano, que es también una de las grandes noticias de la elección. Ya decías vos que Massa había ganado en las PASO, sobre todo en la primera sección electoral. Aquí estamos viendo el mapa del conurbano con todos sus distritos, y en azul vemos los distritos a donde ganó Martín Insaurralde, 4 distritos y todos los demás abarcando, ¿no? Sobre todo la tercera también, que es un territorio siempre cooptado, siempre conquistado por el justicialismo oficialista, ¿no? En general. Bueno, también, ¿cuál es el análisis que haces acerca de esto? Recordemos que Massa había ganado en la primera y había perdido en la tercera, pero por 5 puntos. Ahora lo dio vuelta, ganó por 5 puntos en la tercera. En el mapa vemos la mancha azul más grande, que es La Matanza, el distrito más importante de todo el conurbano bonaerense, que bueno, había arrancado en el primer cómputo ganando Massa por varios puntos, pasó lo de Pinky, ¿no? Estaban festejando los masistas que habían ganado La Matanza, después cuando entraron los votos de La Ferrera y los barrios más pobres, se equilibró nuevamente. Había entrado primero Ramos Mejía, donde Massa había ganado con más claridad. Más las capas medias. Exactamente, ¿no? Y bueno, también tenemos que gana en algunos distritos del sur, pero básicamente Massa ganó en toda la provincia, inclusive las secciones quinta y sexta, Mar del Plata, Bahía Blanca, en las que Insaurralde había ganado, Massa dio vuelta el resultado. Por lo tanto, la estrategia electoral de Massa para la provincia fue evidentemente muy eficaz y fue un poco más que solamente sumar el voto de Narváez. Creo que apuntó allí donde estaba más débil y logró dar vuelta el resultado, ¿no? Vamos a ver ahora cómo fue el total de la provincia de Buenos Aires, la diferencia y cuáles fueron los distritos ganados. Recordemos que el rojo es el Frente Renovador, azul Frente para la Victoria, el rosa el Frente Progresista Cívico y Social y el marrón Unión con Fe, que es la de Momo Venegas. Claro, ganó en Necochea, que es su ciudad. Es su ciudad, bueno, por lo menos es profeta en su tierra, ¿no? Pero es impresionante viendo el mapa cómo el Frente Renovador ha arrasado en la provincia de Buenos Aires, realmente, ¿no? Es por ser una fuerza tan joven, y siendo que los varones del conurbano siempre, bueno, esto ya no es el conurbano, sino la provincia en general, pero digo, siempre se alinean también por una cuestión presupuestaria, porque el gobernador estaba haciendo la campaña con el kirchnerismo, por la dependencia que hay sobre los fondos de provincia y de nación concreta de cada uno de los municipios. Digo, es todo un dato, ¿no? Bueno, también creo que esa teoría que manejábamos durante muchos años de la sujeción de la caja, etcétera, etcétera, el clientelismo,
hay que revisarlo un poco, si realmente fue tan determinante de la política en los últimos años como dijimos que fue. Yo no tanto, pero otra gente decía que fue. Evidentemente este resultado muestra que no hay tanta sujeción de la caja de parte de los líderes locales, porque, bueno, los que se han revelado a más al kirchnerismo, entre comillas, lo hicieron a sabiendas de que ese supuesto marco no cambiaba, ¿no? Y sin embargo no fue tan así. Yo creo que esa teoría estaba un poco sobrevaluada. Lo que decías al principio del Frente Cívico y Social, sí, fue un poco decepcionante, ¿no? Porque sobre todo recordemos que acá vemos que mantiene control de algunos distritos bastante rurales en los cuales el radicalismo históricamente es más fuerte, del interior de la provincia, pero el Frente Cívico y Social bonaerense estuvo bastante por debajo del promedio del espacio radical progresista a nivel nacional. Es como que un desempeño inferior. Y una gran diferencia que yo creo que fue un poco determinante, es para que lo piensen en los próximos años, es que en la provincia este Frente Cívico y Social no hizo paso. Este espacio radical progresista hizo paso en casi todo el país, salvo acá. Y eso creo yo que le pagó negativamente, porque tuvo menor capacidad de despliegue en una provincia que de todos modos sabemos que es muy peronista, pero creo que estuvo por debajo de lo que pudo haber sido, ¿no? Ahora vamos a ver la placa sobre cómo va a quedar compuesto la Cámara de Diputados, ¿es en principio? Sí, diputados, ahí está. Las 127 bancas, la mitad del Congreso que se renovaban, y ahí tenemos el celeste, Frente para la Victoria, o sea que es también prácticamente lo que ya se conocía, la mayoría con los aliados K, que son los 13, la Unión Cívica Radical, que no hay que olvidarse que tiene un bloque muy numeroso, porque son 41, pero si trabajasen en conjunto con el FAP, que tiene 15, es también uno de los bloques, es un bloque muy importante. O sea, en conjunto son una cantidad nada despreciable, ¿no? Más allá de que los demás pueden hacer alianzas particulares, pero digo, 41 de la Unión Cívica y 15 del FAP es interesante. Y después no sé si hay alguna otra particularidad, bueno, los 18 de Unión Pro, y esto que decíamos, ¿no? Que desaparece el bloque de Narvaísta, que no ha crecido y que era muy mínimo, ¿no? También. Está por verse si el conjunto de estos neoperonistas se va a poder unificar. Yo creo que no va a ser tan fácil porque son diferentes. Rodríguez ya sabemos que va a seguir jugando de manera outsider, que son 7 diputados. Renovador y Frente Peronista, yo creo que algunos pueden llegar a pasarse, pero no todos a Frente Renovador. Y digamos que, bueno, como bien decías, la segunda fuerza legislativa va a ser el espacio radical progresista. El Frente para la Victoria, con los aliados, ahí me da 132, me faltan un par que están en otros seguramente, va a ser la fuerza predominante en la Cámara de Diputados. En Senado ahora seguramente vamos a ver, va a ser un poco más compleja la situación, pero con esa base, más la capacidad de generar aliados particulares para algunas leyes, yo creo que el Congreso no va a ser problemático para el Frente para la Victoria y va a tener mucha gobernabilidad. Claro, ahí es lo que se va a ver la dificultad que va a enfrentar Sergio Massa, porque tiene una capacidad de generar proyectos en lo económico, los proyectos, las propuestas que tiene sobre el empleo joven, que exceden un poco la posibilidad que va a tener de darle un estado parlamentario, al menos en la Cámara de Diputados de la Nación, porque los equipos son prácticamente para un ejecutivo, o sea, en el económico cualquiera podría ser un ministro de Economía, ¿no? Aparte, lo cierto es que, y así funciona en la Argentina, y no es malo eso, es una realidad descriptiva, lo económico lo maneja el Ejecutivo. En todo el mundo sucede así, en Argentina no es excepción. Por lo tanto, creer que uno va a poder generar muchas leyes económicas alternativas desde el Congreso es un poco utópico. Y creo yo que uno de los puntos más fuertes de Massa es que tiene muchos economistas trabajando, ¿no? Sí. Y que genera muchos proyectos, como bien decías. Ayer Redrado decía que iban a hacer un presupuesto alternativo. Bueno, eso no va a ser seguramente posible de que entren en... Lo que sí le da una imagen de confiabilidad, porque la verdad que la gente cada vez más se fija en el equipo económico que tienen los candidatos presidenciables, ¿no? Si bien con el kirchnerismo la política es como que ha dominado la economía, y el ministro de Economía siempre se lo relacionó con Néstor Kirchner o con la propia presidenta, no ha tenido la fortaleza que en la época del menemismo, sí a futuro la gente quiere escuchar cuáles son las propuestas de cambio, ¿no? Y me parece interesante también, que esto me lo dirás vos, porque bueno, desde tu consultora se hacen los informes económicos, etcétera, el panorama, la perspectiva de los próximos 2 años económicos.
Mira, bueno, yo hablo de política y de economía no tanto. Hay diferentes variables que son problemáticas, pero hay un dato político interesante. Fíjate toda la cantidad de presidenciables que hay en Argentina actualmente, ¿no? Sí. Nunca hubo en la época democrática tanta gente con ganas de ser presidente. Inclusive otros como Sergio Massa están como adelantando sus tiempos, ¿no? Porque Sí. un hombre joven que viene de la intendencia, uno podría especular con que iba a pasar un trámite intermedio y ya quedó claro ayer que va a tirarse a la presidencia. Ahora, ¿por qué todos quieren ser presidente? Porque muchos se tienen una visión muy optimista de la Argentina en los próximos años. Por lo tanto, te dejo esa reflexión. Yo no sé si la economía está tan problemática, pues no por nada todos quieren de la política pasar al... Si no, nadie querría agarrar la papa caliente, querés decir. Ahora lo vamos a hablar en un ratito, nada más que vía Hangout nos vamos a comunicar con Tomás Bulat, ¿eh? Y nos queda la última placa, que es cómo va a quedar compuesto la Cámara cómo va a quedar compuesta la Cámara de Senadores, los bloques después del 10 de diciembre, ¿no? Todo lo que estamos hablando como resultado de las elecciones de ayer. Bueno, ahí tenemos el Frente para la Victoria con 31 bancas, PJ, los aliados K con 8, ya ahí sumarían 39, la Unión Cívica Radical 14, que si también logra hacer esta alianza con el FAP serían 18 y sería también la segunda fuerza, en Unión Pro 3, bueno, y ahí... Bueno, los demás, ¿no? No sé, el análisis acerca de esto. Perdió bancas el kirchnerismo, el oficialismo, pero perdió en capital. Los neuquinos, si bien retuvieron 2 bancas, son otros neuquinos, porque a la interna del MPN, que eran los pro-oficialismo, eran ganados los pro-oposición. Perdió bancas en Tierra del Fuego, pero el colchón que tenía era tan amplio que aún habiendo perdido bancas, tiene la mayoría absoluta, ¿no? Por lo tanto, lo podemos ver acá también. O sea que en Cámara de Senadores y Diputados, digamos que va a tener la misma posibilidad de sacar leyes el Ejecutivo Nacional que tuvo hasta ahora. Y la tuvo inclusive después de las PASO, viste que todo lo que se ha propuesto lo ha sacado con mayoría absoluta. Probablemente algún proyecto más complejo y controversial va a tener que negociar más hacia adentro, porque al haber menos votos, sí, digamos que la propia capacidad de los propios miembros del bloque de negociar con la Nación algunos temas se ve incrementada, ¿no? Eso lo vimos hace poco con el senador Irrazábal de Tierra de Misiones, ¿no? Que el presupuesto había, digamos, su propio voto lo había negociado, ¿no? En función de algo que él quería que le aprueben para Misiones. Sí. Y bueno, ¿y por qué? Porque digamos que empiezan a darse cuenta que hay menos capacidad de sacar tan fácilmente las leyes. Sin embargo, no es un tema tan relevante. Lo importante es que el dato fundamental es que ambas cámaras siguen siendo favorables al Ejecutivo. Si bien no tenemos placas, distinto es lo que sucedió en la legislatura provincial, ¿no? Donde allí el masismo, sobre todo en el Senado, va a tener un bloque muy importante y el sciolismo pierde esa mayoría, aunque el sciolismo en sí mismo, o sea, nunca los senadores fueron totalmente sciolistas, porque recordemos que de allí partieron incluso pedidos de informe hacia el gobernador, que auspiciaba el propio vicegobernador Gabriel Mariotto, o sea que también había una complejidad concreta, ¿no? Ahí en la legislatura, pero digo, como proposición o propuestas de proyectos, todos los vinculados a la seguridad que plantea permanentemente Massa, ahí sí podrían tener una vía de tratamiento de Estado parlamentario un poco más rápida, ¿no? Igual es interesante que tuvieron más votos los legisladores provinciales de Frente para la Victoria que la lista de diputados. Eso tiene que ver probablemente con que sus candidatos locales eran mejores o que había mayor tracción hacia abajo de lo que suponíamos, ¿no? O sea que interesante. Hubo corte de boleta. Que hubo mucho corte de boleta, que también fue auspiciado por muchos intendentes, ¿no? Porque hubo envíos, salió un informe el fin de semana, creo que en el diario Perfil, acerca de cuáles eran los sobres que enviaban a los propios vecinos de cada distrito los intendentes, con la boleta cortada ya directamente, ¿no? Del jefe distrital o del legislador provincial, con la boleta de Sergio Massa salteando la de Martín Insaurralde, como que hubo muchos distritos, bueno, claramente está visto en el mapa, pero que directamente hacían la acción a vista de todos, ¿no? Ni siquiera, porque muchos no los vemos en las fotos, no los vemos en la foto de la elección del triunfo, pero sí haciendo este tipo de trabajos. O sea que, como una conclusión, me parece que la capacidad de negociar tanto de la oposición como del kirchnerismo, como del Frente Renovador, va a ser como la gran estrellita de la etapa que viene. Buscar aliados.
Yo creo que sí, ¿no? Repitiendo un poco lo que decíamos, en lo parlamentario legislativo la elección no ha sido tan relevante, o sea, más bien aburrida, no hubo demasiados cambios, no hubo demasiadas propuestas tampoco innovadoras. Esto fue una elección que tuvo mucho que ver con las expectativas hacia futuro, ¿no? Sergio Massa claramente es una figura emergente de la elección de ayer, con, como veíamos recién en las placas, capacidad de acción legislativa muy limitada, por lo tanto lo que él va a hacer lo va a hacer seguramente a nivel de liderazgo social, mediático, creando expectativas sobre cómo hacer su formación política. En el oficialismo, un dato importante que no lo vimos tan claramente acá, pero que lo podemos ver cuando analizamos todo el país, si bien en la provincia de Buenos Aires el resultado del desempeño fue un poco pobre, en muchas provincias del interior fue muy buena la elección del oficialismo. Por eso el kirchnerismo sacó más votos ahora que en las primarias, porque el interior aportó más. Por lo tanto, en la balanza interna del oficialismo, digamos que los gobernadores del interior, de aquellas provincias sobre todo que han sacado muchos votos, creo que están hoy un poco más relevantes que antes, ¿no? Ahora, por último, Julio, ¿se puede sostener un candidato o sostener este poder territorial que vimos aquí en el mapa por 2 años desde la Cámara de Diputados? Como y sin tener la capacidad de gestión, sin tener la capacidad de recorrer esos distritos con un modelo que mostrar, aunque si bien Tigre sigue siendo el modelo de Massa, y teniendo esta acotada posibilidad de manejo en la Cámara de Diputados, porque ya vimos que no hay tantos cambios. Digo, ¿de qué más vos decías? Massa va a seguir sosteniendo hasta último momento la expectativa sobre la candidatura presidencial, va a ser el anuncio, lo mismo que hizo en esta elección, ¿no? Pero digo, ¿cómo se mantiene ese poder ganado y no se dilapida en estos 2 años, ¿no? Siendo que la política es tan vertiginosa. En Argentina, en el sistema presidencial, no existe la figura del jefe de la oposición, y Massa tampoco lo es. Por lo tanto, él va a tener que crear algo nuevo, ¿no? Ya vimos en muchos casos, no muy felices para el background de Massa, de gente que su voto legislativo se ha visto, digamos, se licúa con el paso del tiempo por no saber bien cómo insertarse. Él tiene que armar algo nuevo, pero lo que tiene a favor es la experiencia de todo lo que los previos a él hicieron mal, ¿no? Creo que de eso va a aprender. Muchísimas gracias por haber estado aquí.